Esta madrugada de 13 de junio y de forma sorpresiva, Israel ha lanzado un ataque a gran escala contra las bases nucleares de Irán y contra su ciudad capital. El caos se ha desatado en Medio Oriente, en lo que parece ser una declaración de guerra directa. La Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo 5 oleadas con 200 aviones golpeando principalmente la localidad de Natanz, donde el gobierno de Irán desarrolla su programa nuclear y también la ciudad capital, que es Teherán. Además de otras como Tabriz o Isfahán. Bajo el nombre de Operación León Ascendente, el ataque además de destruir material nuclear y militar, se ha cobrado la vida de dirigentes de primera línea iraníes, como es el caso del jefe de las Fuerzas Armadas Mohammad Bagheri, o el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami. También fueron muertos importantes científicos relacionados al programa nuclear y 50 civiles resultaron heridos de gravedad. Como respuesta, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha lanzado 100 drones de ataque e instó a Israel a prepararse para un destino amargo y doloroso. También el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que Teherán tiene el derecho legal y legítimo de responder y se comprometió a involucrar a Estados Unidos, ya que los ataques israelíes no podrían haber tenido lugar sin su coordinación y autorización. Estados Unidos por su lado se ha despegado del ataque, diciendo que lo ha realizado Israel de forma unilateral. Algo que en verdad cuesta creer, dado el estrecho historial que ambos comparten siendo aliados. El líder israelí Netanyahu ha declarado esta noche también que desde su visión el ataque ha sido preventivo y habría evitado que Irán termine de desarrollar armas nucleares con las que destruiría a Israel. Según también el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el programa nuclear iraní había llegado a un punto sin retorno y que Israel no podía esperar ni un segundo más para actuar en la lucha por preservar su existencia. Con el ataque planificado de antemano, Israel ya ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha cerrado el espacio aéreo hasta nuevo aviso. Además, se ha impuesto también el cierre de todos los cruces en el territorio ocupado de Cisjordania, donde conviven palestinos e israelíes. Como consecuencia del ataque, el precio del petróleo ya ha subido más de un 10% en las primeras horas del viernes. Y es que la guerra total en esta región rica en oro negro afectaría sin duda el suministro global de crudo, principalmente por el estrecho de Hormuz controlado por Irán desde donde pasan los cargamentos de otros países árabes. Hay que mencionar también que este ataque llega en un buen momento para Israel, ya que permite desviar un poco la atención del desastre que está generando en Gaza. Desde el 2 de marzo, recordemos, Israel ha estado bloqueando la entrada de alimentos, medicinas y otros a la franja, generando que la población empiece a sufrir una hambruna cada vez más generalizada. A causa de esto, el día de ayer el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución donde insta a Israel a poner fin al bloqueo impuesto sobre la franja de Gaza, y denuncia contundentemente el uso del hambre como arma de guerra. La aprobación se realizó con una apabullante votación de 149 votos a favor, apenas 12 en contra y 19 abstenciones. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, tienen un peso político y moral significativo que pone presión sobre el gobierno israelí. Presión que podría ser desviada si se desata un conflicto con Irán como parece que está sucediendo. Todavía resta ver cuál será la respuesta completa de Irán, pero si incluye objetivos estadounidenses como ha prometido, infelizmente es probable que el conflicto tome dimensiones significativas. Si les gustó el video denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren ayudar al canal, pueden donar con los links de la descripción o bien suscribirse como miembros. Un saludo y nos vemos en el próximo video.